Vladimir Putin está jugando un juego muy peligroso. Está difundiendo propaganda sobre la guerra en Ucrania, abriendo oficinas secretas por toda Rusia. Los rusos creen que realmente pueden ganar la guerra. Piensan que todo va según lo planeado y que la victoria es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, esto no es más que un engaño. En este momento, Ucrania está prácticamente aplastando a las fuerzas rusas en el campo de batalla, gracias a la superioridad tecnológica proporcionada por el Reino Unido, y esto está sucediendo gracias a los drones. El Reino Unido acaba de asestar el golpe más fuerte a la máquina de guerra de Putin y lo hizo sin disparar un solo tiro. Una flota de 120.000 máquinas que comprende variantes de ataque de largo alcance, reconocimiento, logística y naval. Todas se dirigen al frente y están especializadas en destruir al ejército ruso. Están alimentando una fuerza que ya opera en las líneas del frente, desgastando las unidades rusas a un ritmo que Moscú no puede igualar. De hecho, durante años, Putin ha estado abriendo oficinas secretas en toda Rusia para alimentar la propaganda relacionada con la guerra en Ucrania. Convenció a los rusos de que realmente podían ganar la guerra. Creían que todo iba según lo planeado, que la victoria era solo cuestión de tiempo. Pero esto no era más que un engaño porque ahora enfrentarse a Rusia ya no es un ejército, sino una máquina. Para entender por qué este paquete es un cambio de juego, primero necesitamos ver a qué se enfrenta Rusia en las líneas del frente porque hay un abismo entre la historia que Putin cuenta a su país y la realidad que los soldados están experimentando. Y los drones de Gran Bretaña están destinados a hacer que ese abismo sea insalvable. Durante años, una operación de información integral ha estado en marcha dentro de Rusia. La televisión estatal muestra mapas llanos de flechas apuntando hacia el oeste. Los generales hablan con confianza de progreso, mientras que imágenes cuidadosamente preparadas muestran banderas rusas siendo izadas sobre aldeas en ruinas. La administración de Putin ha abierto oficinas de coordinación en todo el país. Gestiona el mensaje en todos los niveles, desde los medios regionales hasta las redes sociales y los grupos comunitarios locales. El mensaje es consistente y simple. Rusia está ganando. La operación militar especial avanza según lo planeado. La victoria está cerca, y para millones de ciudadanos rusos comunes, esta es la única realidad que conocen. Así que cuando un joven de Novosibirsk o Volgogrado se alista y se dirige al frente, realmente cree que se está uniendo al lado ganador. Luego llega al frente. Lo primero que descubre es que el cielo no es seguro, ni siquiera por un solo segundo. Pequeños cuadricópteros flotan constantemente sobre nuestras cabezas, observando todo. Cada movimiento es rastreado. Cada trinchera es mapeada, cada vehículo es registrado, y una vez que te detectan, lo que sigue es rápido e implacable. Drones FPV, pequeños, baratos, increíblemente rápidos, se lanzan en picada. Cada uno cuesta menos de $100, sin embargo, pueden destruir un tanque que vale millones. Un solo operador puede realizar 5, a veces 10 ataques al día. Atacan vehículos, posiciones de artillería, camiones de suministro y puestos de mando. Encuentran soldados en trincheras, refugios y al aire libre y no se detienen. Zelensky dijo algo el mes pasado que merece ser repetido. Los drones son ahora responsables del 90% de las bajas en el frente de Rusia. 90%. Así que 9 de cada 10 soldados rusos muertos o heridos en las líneas del frente probablemente fueron alcanzados por algo que nunca habían visto. No les dijeron a los jóvenes de Novosibirsk esto antes de que firmaran sus contratos. Este es exactamente el momento en que debemos recordar una operación que tuvo lugar en las últimas semanas. El 426º Batallón de Sistemas No Tripulados de Ucrania destruyó un puente controlado por Rusia sobre el río Dnieper utilizando drones de carga pesada Malloy T-150 fabricados en Gran Bretaña. Pasó a la historia como la primera operación en la que un puente fue destruido por un dron. Una foto de la parte inferior del puente compartida por un soldado ruso en Instagram reveló debilidades estructurales. El equipo liderado por el oficial apodado periodista convirtió esta inteligencia de fuente abierta en una operación. Después de 60 días, 30 vuelos de misión, la entrega de 1,5 toneladas de explosivos y un ataque final con misiles, el puente fue destruido. Esta transformación encapsula la naturaleza de la cooperación en defensa entre el Reino Unido y Ucrania. Zelensky dijo algo el mes pasado que merece ser repetido. Los drones son ahora responsables del 90% de las bajas en el frente de Rusia. En otras palabras, 9 de cada 10 soldados rusos muertos o heridos en las líneas del frente probablemente fueron alcanzados por algo que ni siquiera vieron. No les dijeron a los jóvenes enviados al frente esto antes de que firmaran sus contratos. El paquete de drones del Reino Unido alimenta directamente este sistema. El ejército ucraniano ha construido verdaderamente algo nuevo,
una red de drones en capas que opera desde el borde mismo de las trincheras hasta 150 kilómetros hacia la línea del frente. En la línea del frente, los drones kamikaze FPV están cazando a soldados individuales y vehículos uno por uno. Detrás de ellos, drones de alcance medio están atacando depósitos de municiones, puntos de abastecimiento y áreas de reunión. Más atrás, drones de ataque de largo alcance tienen como objetivos centros de mando, cruces ferroviarios y centros logísticos. Y por encima de todo, drones de reconocimiento mantienen una imagen continua e ininterrumpida de todo el campo de batalla. Los comandantes rusos no tienen una imagen de este nivel de detalle. Esto no es solo una ventaja, es una asimetría. Rusia tiene más tropas y municiones, pero nada de eso importa si cada tanque es detectado en el momento en que se mueve y destruido antes de que incluso llegue a su objetivo. El ejército ucraniano llama a la zona dentro del alcance de los drones la zona de muerte. El blindaje pesado no puede sobrevivir dentro de esa zona. Los convoyes no pueden moverse con seguridad. Si las unidades intentan reunirse para un ataque, son detectadas y atacadas antes de que puedan comenzar. Y con el nuevo paquete del Reino Unido, esa zona de muerte se volverá más profunda y mortal. El presidente finlandés Stubb resumió la situación en una sola frase. La proporción de bajas es de 1 a 5. Un soldado ucraniano contra 5 soldados rusos. Y Rusia está perdiendo 316 soldados por cada kilómetro cuadrado de territorio que captura. El año pasado, esa cifra era 120. El costo se ha triplicado, pero las ganancias están disminuyendo. Aquí yace la verdadera crisis de Putin. Rusia está reclutando soldados a un ritmo más lento del que los está perdiendo. En el primer trimestre de 2026 se perdieron 89.000 soldados, mientras que solo 80.000 nuevos reclutas se alistaron durante el mismo periodo. En otras palabras, el ejército no está creciendo, está disminuyendo. A pesar de las bonificaciones récord, la propaganda universitaria y el reclutamiento forzado de regiones remotas, esta tendencia no se está revirtiendo porque todos ahora saben que quienes van al frente no regresan. Y lo que describen quienes regresan es muy diferente de lo que muestra la televisión estatal. Los 120.000 drones de Gran Bretaña inclinarán aún más esta ecuación a favor de Ucrania. Ahora, veamos los detalles del paquete, porque esto no es solo la declaración. Estamos enviando 120.000 drones. Hay todo un marco estratégico detrás de esto. El paquete incluye 4 tipos de drones, cada uno dirigido a una vulnerabilidad diferente en Rusia. Los drones de ataque de largo alcance atacarán depósitos de municiones y centros de mando detrás de las líneas del frente. En otras palabras, cortarán las arterias que suministran a las líneas del frente. Cuando un depósito de municiones es destruido, los soldados en el frente se quedan sin armas. Cuando un centro de mando es golpeado, las unidades pierden coordinación. Mientras tanto, los drones de reconocimiento monitorearán cada movimiento de Rusia más allá de las líneas del frente en tiempo real. En el momento en que un convoy se mueva, una unidad se reubique o un camión de municiones salga a la carretera, las coordenadas se transmitirán al dron de ataque en cuestión de segundos. Los drones logísticos transportarán municiones y suministros médicos a las tropas ucranianas sin poner en riesgo vidas humanas. Y los drones navales aumentarán la presión sobre la flota de Rusia en el Mar Negro, que ya ha perdido la mitad de su fuerza. ¿Qué significa esto en la práctica? Cada movimiento que Rusia haga en las líneas del frente se volverá visible. Cada línea de suministro será un objetivo. Cada movimiento de tropas aparecerá en las pantallas de los operadores de drones y será atacado en minutos, y Rusia no podrá responder porque estos drones son baratos, numerosos y reemplazables. Cuando Rusia derriba un dron, 10 más ocupan su lugar. Lo que hace esto particularmente devastador para Rusia es el momento. Moscú lanzó una ofensiva de primavera. El plan era sencillo: atacar con fuerza antes de que llegue la ayuda occidental, romper las líneas ucranianas y crear nuevas realidades en el terreno antes de cualquier alto el fuego o negociaciones. Una ventana de oportunidad. Mientras Trump estaba preocupado con el Medio Oriente, Europa estaba enterrada en sus propios problemas internos y el apoyo a Ucrania comenzaba a ser cuestionado. Putin intentó aprovechar esa ventana, pero la ofensiva se estancó. En marzo, las fuerzas rusas ganaron solo 17 millas cuadradas, y cada uno de estos avances fue ralentizado al chocar con el muro de drones. Durante el mismo periodo, las fuerzas ucranianas en el sur, en las direcciones de Oleksandrivka y Juliápole, recuperaron 400 kilómetros cuadrados entre enero y marzo. Y el costo humano para Rusia es devastador: más de 1.300.000 bajas totales desde el inicio de la guerra. Sin embargo, los medios estatales rusos continúan transmitiendo confianza. La semana pasada, el Ministerio de Defensa anunció que la región de Luhansk había sido completamente liberada. Parecía una gran victoria.
En realidad, Ucrania solo controlaba el 0.2% de Luhansk en ese momento. Rusia se apoderó de un pequeño fragmento durante más de 4 años y lo presentó como una victoria. Mientras tanto, nadie en la televisión rusa mencionó los 400 kilómetros cuadrados que Ucrania había recuperado en el sur. En este punto, tomemos un paso atrás y observemos el panorama general porque la medida del Reino Unido no es un incidente aislado. Es parte de una tendencia que está sacudiendo fundamentalmente los cimientos de la lógica de guerra de Putin. La estrategia de Putin siempre se ha basado en un cálculo simple. El apoyo occidental disminuirá, Ucrania se cansará y la ventaja de mano de obra y recursos de Rusia prevalecerá finalmente. Este cálculo funcionó hasta cierto punto durante 3 años, pero se está desmoronando en 2026. ¿Por qué? Porque los drones están haciendo que la ventaja de mano de obra sea insignificante. Rusia puede enviar más tropas, pero si esas tropas son eliminadas antes de llegar al frente, no tiene sentido enviarlas. Rusia podría enviar más tanques, pero si un tanque es destruido por un dron que cuesta solo unos pocos miles de dólares, el costo del tanque es simplemente una carga para el presupuesto de Rusia. Y lo que Zelensky anunció hace unos días fue el pináculo de esta tendencia. Por primera vez en la historia, Ucrania capturó una posición rusa sin enviar un solo soldado, utilizando solo drones y robots terrestres. Los soldados rusos se rindieron ante las máquinas. Levantaron una bandera blanca ante enemigos no humanos. Este momento va mucho más allá de ser meramente simbólico. Es prueba de que Ucrania puede superar su escasez de mano de obra mediante la superioridad tecnológica. Y los 120.000 drones del Reino Unido están destinados a hacer que esta superioridad sea permanente. Entonces, ¿qué hará Putin? Rusia tiene capacidades de defensa contra drones, pero son cada vez más inadecuadas, y 120.000 nuevos drones convertirán esta insuficiencia en un abismo. El arma en la que más confía Rusia es la guerra electrónica, el bloqueo, el engaño y la interferencia de frecuencias. Sistemas móviles como Krasuka y Borisovlevsk 2 tienen como objetivo interrumpir las señales de los drones. Solía funcionar. Derribaba drones controlados por radio estándar, pero Ucrania se adaptó, y la velocidad de esa adaptación sorprendió a Rusia. Los drones de nueva generación están cableados con fibra óptica. Se controlan a través de un cable delgado y no usan señales de radio, lo que hace que el bloqueo sea completamente ineficaz. Algunos modelos son completamente autónomos. Utilizan inteligencia artificial para identificar objetivos y tomar sus propias decisiones sin necesidad de señales externas. Los sistemas de navegación óptica no dependen del GPS. Vuelan reconociendo el terreno con sus cámaras, por lo que el engaño no funciona. Estas 3 tecnologías han hecho en gran medida inútiles las inversiones de Rusia en guerra electrónica. La efectividad de la guerra electrónica en las líneas del frente ha disminuido entre un 50 y un 70%, y los ingenieros de Ucrania están produciendo soluciones para cada nueva contramedida rusa en cuestión de semanas, a un ritmo que supera con creces al de la industria de defensa rusa, que se ve ralentizada por la burocracia. Los sistemas de defensa aérea son la segunda línea de defensa. El Pantsir S-1 y S-2 fueron diseñados para contrarrestar drones de vuelo bajo, pero Ucrania ha apuntado sistemáticamente a estos sistemas, destruyendo aproximadamente la mitad de su arsenal. Los Pantsir ahora son la presa. Sus ubicaciones están siendo localizadas y están siendo destruidos por enjambres de drones. Los sistemas grandes como el S-400 son ineficaces contra drones pequeños. Derribar un dron que cuesta unos pocos cientos de dólares con un misil de $1.000.000 es un suicidio económico. Los sistemas de corto alcance como el Tor M2 son parcialmente exitosos, pero sus números son insuficientes y no pueden seguir el ritmo de los drones entrantes. El verdadero problema es la saturación. Cuando cientos de drones llegan a la vez, incluso el mejor sistema de defensa aérea no puede manejarlos a todos. Encima de todo esto, el reclutamiento militar está colapsando. Los bonos están rompiendo récords, pero las filas se están acortando. La propaganda no está funcionando. Los estudiantes universitarios lo llaman una estafa. La táctica de enviar oleadas humanas al frente se está estrellando contra un muro de drones. Cada oleada se disuelve más rápido que la anterior. Y mientras el Reino Unido está añadiendo 120.000 drones, Ucrania planea aumentar su propia producción de 4 millones a 7 millones. Los aliados de la OTAN están reescribiendo sus doctrinas tácticas basándose en la experiencia de Ucrania en el campo de batalla. Las tropas de élite árticas de Noruega están aprendiendo a evadir drones como parte de su entrenamiento básico. Estados Unidos está estudiando tácticas de ataque con drones de bajo costo. Cuando Zelensky habló en el Parlamento británico en marzo, dijo: Ucrania es el socio indispensable del mundo en defensa contra drones. Nadie en la Cámara objetó. Putin puede seguir contando el cuento de hadas de que estamos ganando en su país. La televisión estatal puede seguir transmitiendo informes de victoria.
puede seguir organizando festivales de propaganda en las universidades, pero no puede cambiar la realidad en las líneas del frente. Los drones de Ucrania están derritiendo todo lo que Rusia envía desde el cielo, y los 120.000 drones del Reino Unido están listos para avivar este fuego. Además, esta disparidad tecnológica no se limita a los drones en el cielo. Los sistemas de Rusia, que dependen de tecnología extranjera, están llevando a una derrota total en otros puntos del frente. Entonces, después de meses de guerra de trincheras, ¿por qué la defensa rusa, reforzada con fortificaciones de concreto, colapsó tan dramáticamente en 24 horas? La causa principal de este colapso repentino no fue ni un nuevo tanque de la OTAN ni un sistema de misiles secreto. Fue una operación de desconexión tecnológica. Los terminales de Starlink que Rusia había adquirido en el mercado negro eludiendo las sanciones internacionales y que consideraba críticos para el mando y control en la línea del frente, fueron bloqueados por una operación conjunta entre Ucrania y sus aliados occidentales, cortando instantáneamente la cadena de mando rusa. Este incidente es el ejemplo más impactante y brutal de asimetría tecnológica. Irónicamente, el ejército ruso, que había gastado miles de millones de dólares en sus propios sistemas de comunicación seguros, no logró establecerlos eficazmente en el campo y se volvió dependiente de la tecnología de su enemigo, concretamente la red de satélites Starlink de Elon Musk. Estos terminales eran el único salvavidas que permitía a la artillería rusa apuntar a los pilotos de drones para transmitir imágenes y a los comandantes dar órdenes. En el momento en que se activó ese interruptor de apagado, decenas de miles de soldados rusos quedaron sumidos en la oscuridad digital. Ya no podían ver las imágenes de los drones desde arriba ni comunicarse con las unidades vecinas. El ejército ucraniano convirtió este momento de caos, cuando los rusos estaban desconectados y no sabían qué hacer, en una oportunidad con un tiempo perfecto y un oportunismo implacable. Un enemigo cegado no puede montar una defensa organizada. Lo que hizo Ucrania fue apagar las luces y asaltar la sala con gafas de visión nocturna. Para los soldados rusos, la guerra retrocedió instantáneamente de un conflicto moderno impulsado por datos a un caos del siglo XIX, donde la comunicación se hacía gritando y las órdenes se entregaban a paso de tortuga. Esta ceguera tecnológica mostró al mundo cuán exageradas eran las capacidades de guerra electrónica de Rusia y cuán dependientes son en realidad de la tecnología occidental. La afirmación de ser una superpotencia que no pudo establecer su propio Internet militar independiente, que no pudo ver su propio territorio con sus propios satélites, se desvaneció en el momento en que aparecieron las palabras "sin señal" en la pantalla de Starlink. Rusia se convirtió en víctima de su propia insuficiencia tecnológica y está pagando el precio con sangre y tierra en el campo de batalla. La tragedia y la ceguera táctica causadas por la ruptura en la comunicación alcanzaron su forma más dolorosa y sin sentido en la ciudad de Ternóvil. Los generales en Moscú, o aquellos en el centro de mando regional, estaban tan ajenos a la situación real en el terreno, tan desconectados, que seguían ordenando a sus tropas avanzar. Los comandantes de campos rusos, aislados de la comunicación y habiendo perdido completamente la conciencia situacional, enviaron a sus soldados en una misión suicida a Ternóvil, un pueblo que había perdido todo valor estratégico solo para plantar la bandera e informar éxito a sus superiores. La defensa ucraniana estaba esperando a estas unidades, que avanzaban a ciegas, casi como un rebaño de ovejas. Este ataque descoordinado, sin apoyo y desinformado, fue rápidamente y fácilmente neutralizado por ametralladoras, morteros y francotiradores ucranianos. Los soldados rusos quedaron atónitos por lo que les había sucedido porque la artillería que se suponía debía apoyarlos estaba en silencio, incapaz de recibir coordenadas. Los drones de reconocimiento que deberían haberles advertido sobre los puntos de emboscada enemigos estaban ciegos porque no podían transmitir datos. El resultado fue una derrota y humillación completa. Tras este ataque ruso fallido y desesperado en dirección a la cercana Boykov, las fuerzas ucranianas aprovecharon la oportunidad y lanzaron inesperadamente un contraataque, liberando completamente Ternóvil. Pero más importante aún fue el destino de la guarnición rusa atrapada alrededor del pueblo. En lugar de lanzar bombas sobre ellos, los drones ucranianos se utilizaron como un arma psicológica de destrucción. Se hicieron anuncios por altavoces. Ríndanse. Sus comandantes los han abandonado. Moscú los ha olvidado. Y los soldados rusos, agotados por este flujo interminable de órdenes sin sentido, congelados, hambrientos y abandonados a la muerte por sus líderes, eligieron deponer las armas y rendirse en masa. Este es el momento en que la moral de un ejército se agota antes que su munición física.
Esta es la prueba más concreta de que los soldados rusos ya no creen en las mentiras de victoria del Kremlin y no quieren morir por espectáculos de plantar banderas sin sentido. Ternúvad pasó a la historia como un monumento a la incompetencia del mando ruso. ¿Qué piensas? ¿Están los drones reescribiendo completamente las reglas de la guerra? ¿Cuándo se derrumbará el muro de propaganda de Putin? ¿Y cambiará el movimiento del Reino Unido permanentemente las líneas del frente? Discutamos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos.